Bienvenidas y bienvenidos a la presentación de Poemas Espirales, que fue el libro ganador del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Mérida 2019 entre las Méridas de España, Venezuela y México. Este es un libro de poemas coeditado por Libros del Marqués y en la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida. En esta tarde vamos a conocer a profundidad qué es lo que se encuentra en este libro, la inspiración de la cual surgió y cuál es la propuesta también. Es un libro maravilloso de Fernando de la Cruz, poeta que tenemos la fortuna de tener aquí en la ciudad de Mérida, y vamos a conocer pues a profundidad todo esto. Kinsaik Shan, unos kimakolal, titulak le macho tanulak intikon behlae, tial que cajoltik, le meyastanu betal, yo osal le ikilkanogo. También damos bienvenida a todas y todos los que están aquí para disfrutar de un buen momento y para conocer todo lo que está sucediendo alrededor de la creación literaria, en este caso en específico, a través de la poesía. Fernando trae una propuesta muy interesante que vale la pena conocer. Y bueno, yo no soy la experta, pero tenemos aquí a grandes invitados a quienes presento en este momento para poder conocer quiénes serán los que nos hablarán de esta obra. En primer término tenemos a Carlos Parada. Carlos Parada Ayala nació en San Juan Opico, El Salvador, en 1956. Creció en Los Ángeles, California, y actualmente reside en Washington, D.C., donde trabaja como profesor de secundaria con poblaciones marginadas, mayormente de origen hispano. Entre su obra poética y editorial es autor del poemario La Luz de la Tormenta, también es coeditor de la antología Al Pie de la Casa Blanca, Poetas Hispanos de Washington, D.C. Tiene una licenciatura en literatura hispánica y brasileña de Amherst College y una maestría en educación por Moreland University. Y además de poeta, es instructor de capoeira y activista por la no violencia y los derechos humanos. También es miembro del colectivo Poetas Sin Fronteras. Pues también vamos a dar inicio con esta con la participación del maestro, del poeta Carlos Parada, para que nos platique qué es lo que podemos encontrar, qué es lo que tenemos en este poemario, en este libro, Poemas Espirales de Fernando de la Cruz. Bien, muchas gracias a Jasmine. Voy a entrar directamente en la presentación del libro Poemas Espirales del poeta mexicano yucateco residente en Mérida, Fer de la Cruz. La premisa del libro, como lo plantea Fer, es que está escrito en torno a la posibilidad, está escrito en torno a la posible inexistencia de algo que nos sostenga como humanidad, ¿no? Es decir, es una tesis del futuro incierto. Entonces, esta premisa está planteada como una respuesta a la poesía vertical, ¿no?, del poeta argentino Roberto Juarros. Roberto Juarros, en uno de sus poemas verticales, ya voy a hablar un poco más de la verticalidad de los poemas de Juarros, ¿no? En uno de sus poemas verticales dice, una red de miradas mantiene al mundo, no lo deja caerse. Sin embargo, Poemas Espirales de Fer comienza con la afirmación, nada en absoluto nos sostiene. Entonces, este es un planteamiento vertical y una negación de la tesis de Juarros. Entonces, en Juarros la verticalidad está aproximadamente planteada como un esfuerzo directo por llegar a la experiencia o a la vivencia humana. Entonces, en Juarros, como tú dices, Fer, ese planteamiento se traduce a una poesía que encara la experiencia humana de manera directa, vertical, una forma de poesía pura, libre de lo anecdótico, lo didáctico o lo biográfico. Entonces, aquí quiero citar unos versos tuyos, Fer, de Poemas Espirales, donde tú dices, vagamos por el cosmos, por la vida oscilante entre lluvias y sequías, en caída directa, en espirales. Entonces aquí en esa palabra directa, ¿no?, que es la tesis de Juarros, tú la pones entre símbolos de interrogación,
¿no? Ahí cuestionas, ¿no?, ese planteamiento de Juarros con tu tesis de la poesía, digamos, ya en espiral. Ya no es una poesía, digamos, directa, recta, en ejes, sino que es una cosa ya como un torbellino, ¿no? Es una espiral. Entonces aquí obviamente tú cuestionas ese concepto de la verticalidad, ¿no?, que es un símbolo masculino, es un símbolo fálico, del que tú haces eco en el primer verso, como Juarros, y propones el concepto de la espiral, que ya es un símbolo femenino, ya no es fálico, ¿no? Es un símbolo iónico, es decir, vaginal, uterino, ¿no? Es una espiral como el útero, como el vientre. Entonces, el concepto de la espiral en ese sentido iónico queda vinculado al concepto del nacimiento, al concepto de la creación. Es decir, la espiral se revela como un símbolo generador de las fuerzas del cosmos, ¿no? Entonces, además, la dinámica de los círculos concéntricos en la espiral podría interpretarse como un renacer, una recreación de esas fuerzas cósmicas. O sea, no es cuestión de solo un renacer, sino que un renacer, una recreación. Entonces, en ese sentido, pues la espiral se puede ver como un signo esperanzador, positivo, y quizá una visión dinámica de la salvación. Luego, Fer, tú comienzas a entrar en espiral, ¿no?, al cuestionar tu propia verticalidad, ¿no? Es decir, después de plantear en el primer verso que nada en absoluto nos sostiene, en la estrofa beta de tu poemario, tú dices, quizá solo una cosa nos sostenga, ¿no? Quizá los ojos por los que lloramos sean la evidencia de que en un entonces una malla de ecos, una red de mirada no nos dejó caernos, nos sostuvo. Entonces aquí tú citas verbatim a Juarros, ¿no?, en su metáfora de la red de miradas. Pero luego concluyes esa misma estrofa, ¿no?, con la figura retórica del oxímoron, donde dices, quizá, pero tal vez nunca hubo nada, ¿no? Entonces, ahí tú comienzas un intenso cuestionamiento con una serie de expresiones que comienzan con la palabra quizá y una fila, quizá o tal vez, y una fila de interrogantes en la que planteas dudas, preguntas, y ya no afirmaciones verticales, ¿no? Entonces, mira, el adverbio quizá o tal vez en el libro, en tu poemario, Fer, es usado 21 veces. O sea, es un poemario de más o menos 40 páginas. Entonces, es decir, el quizá o el tal vez, tú lo planteas, digamos, en un promedio de cada 2 páginas, ¿no? También en todo el poemario te haces 47 interrogantes, ¿no? Hay 47 expresiones entre signos de interrogación. Entonces, un promedio de más de un interrogante por página. En otras palabras, en este poemario tú afirmas, pero más que todo, dudas, ¿no? Vuelves a afirmar, pero vuelves a cuestionar intensamente, ¿no? Entonces, es un todo ir y venir de dinamismo con respecto a la premisa del libro, ¿no?, que es que está escrito en torno a la posible inexistencia de algo que nos sostenga como humanidad. Entonces aquí vale notar, ¿no?, que estas son tus palabras, las que acabo de citar, ¿no?, pero vale notar que usas la expresión en torno a. O sea, desde que tú planteas esa premisa, ¿no?, ya planteas la espiral en torno a, como una estructura poética, una estructura existencial, matemática y cósmica. Entonces, en ese sentido, hay que ver la estrofa delta de tu poemario, en donde afirmas, pero haces una excepción. Tú afirmas, pero haces una excepción del eje de la espiral, y donde dices, y no, ya nada existe que nos mantenga firmes, verticales, excepto quizá el eje del remolino por el que avanzamos hacia atrás, hacia arriba. Se afirma que hacia afuera, con interrogantes, ¿no? Entonces, y sin embargo, ese eje es un eje en movimiento,
espiral, ¿no? En el que combina los elementos verticales fálicos del eje con la calidad iónica y uterina de la espiral. Y luego dices, y habrá que ver si incluso nuestro eje no danza en espiral con algún otro y se anuda con él copula, se arremolina juntos, se ensortijan para luego embarrarse en el lodo del vacío. Entonces aquí es interesante, ¿no? Esto es bello, porque aquí la verticalidad de Juarros, ¿no? Copula con la espiralidad de tu premisa, pero hacia un final no muy feliz, ¿no? El lodo del vacío. Entonces, es importante recalcar que Poemas Espirales comienza con la palabra nada, con la negación de que algo exista para sostener a la humanidad. Y aquí repito, tu primer verso y la primera palabra, nada en absoluto nos sostiene. ¿Okay? En efecto, la palabra nada es la penúltima palabra en la estrofa omega, ¿no? Antes del epílogo. Entonces, la palabra nada aparece 19 veces en este poemario, ¿no? La palabra vacío aparece 8 veces y la palabra cero aparece 9 veces. 9 veces. Entonces, o sea, el concepto de esa ausencia o inexistencia aparece un total de 36 veces en el poemario, ¿no? Es en promedio casi una vez por página, ¿ves? Entonces, la nada es un concepto bien esencial, ¿no? Pero por otra parte, ¿no? La última palabra en la estrofa omega, que es la última letra de el abecedario griego. La última palabra es el nombre propio Nadia, que en los dos poemas de esa estrofa, esa palabra está reflejada, está equiparada con la palabra nada. O sea, Nadia está reflejada en la palabra nada. ¿Ok? Entonces, o sea que nada es alfa, porque es la primera palabra en el poemario, ¿no? Y Nadia es omega, porque es la última palabra, ¿no? En esa serie de estrofas, en la estrofa omega. Entonces, la nada es el principio y Nadia es el fin. Entonces, aquí hay que preguntarse, ¿y quién es Nadia? ¿Ok? En Poemas Espirales, bueno, Poemas Espirales está dedicado a Nadia Arce, ¿no? Es decir, el libro está dedicado a un ser amado, a la amada. Entonces es curioso darse cuenta, ¿no? Que en el griego antiguo la palabra Nadia también significa esperanza. O sea, la nada, la negación de que algo exista que nos sostenga como humanidad, la nada equiparada con el alfa, está tan cercana a la palabra Nadia, ¿no? En su ortografía, y termina en esperanza. O sea, el omega de la esperanza, el fin es la esperanza, ¿no? El fin es Nadia. Entonces, dado que estas dos palabras, estos dos vocablos se reflejan la una a la otra en la estrofa omega, es curioso ver qué pasa o qué pasaría en el poemario, ¿no? Si en algunos casos en que ocurre la palabra nada, la sustituimos con la palabra Nadia, ¿no? Entonces, déjame jugar aquí un poquito con tus versos, ¿no? Entonces, tú dices, nada en absoluto nos sostiene. Pero si sustituimos el nada con Nadia, ¿no? Sería Nadia en absoluto nos sostiene. Otro verso, quizá, pero tal vez nunca hubo nada. Eso se traduciría quizá, pero tal vez nunca hubo Nadia. Tú dices, y no, ya nada existe. Eso se traduciría, y no, ya nadie existe. O nada, más que esperanzas vanas. O nadie, más que esperanzas vanas. Y luego, nada en nosotros que nadamos. Nadie en nosotros que nadamos. O quizá la nada sea una meta pasajera, ¿no? Que sería quizá nadie
sea una meta pasajera. En otras Muy palabras, interesante, maestro. Maestro Carlos, un minuto, por favor. sí, gracias. Entonces, en otras palabras, la esperanza misma, el amor se afirma y la voz queda en tela de juicio, ¿no? Y a la vez queda en tela de juicio. Eh, entonces, mira, Juan Ros plantea el concepto del amor, ¿no? O sea, es decir, ambos, tú y Juan Ros, creen en el amor, en la poesía como medio de salvación. Y sin embargo, ambos, uno de manera vertical y el otro, tú, de manera espiral, cuestionan ese amor, cuestionan esa esperanza, ¿no? O sea, ese amor, esa esperanza, ese amor representado en la dialéctica entre nada y nadie, entre el alfa y el omega. Ese amor erótico o puro no son garantía para la existencia de la humanidad, aunque quizá sea un importante punto de partida, ¿no? Entonces, si, o sea, no podemos confiar de todo en el amor, no podemos confiar de todo en la esperanza. Eh, eh, ¿Qué nos queda, no? Entonces tú lo dejas al libre albedrío del lector, pero vaya, les has indicado un punto de partida, ¿no? Con todas sus imperfecciones, con nada y con nadie, con un alfa y un omega. Interesante esta perspectiva que nos brinda de lo que podemos encontrar en este libro de poemas. Y mientras usted hablaba, también recuerdo que en este diálogo que Fernando establece, también existe un diálogo con la cultura en la cual él ha crecido, ¿no? Con la cultura maya, porque la espiral es también una simbología cíclica, y en este caso de la cultura maya, y él dedica su libro de poemas a 3 autores, 2 de los cuales son mayas, Ana Patricia Martínez Uchim e Isaac Carrillo Can. Entonces, este concepto de espiral como complementariedad de la verticalidad y al mismo tiempo como símbolo de lo que significa la vida. Pero bueno, vamos a escuchar ahora al doctor Rubén Reyes. Quiero presentarlo antes. El doctor Rubén Reyes nació en 1953, es doctor cum laude en estudios culturales por la Universidad de Sevilla, España, y en ciencias literarias por la Universidad de La Habana, Cuba. Obtuvo su licenciatura y maestría en antropología social en la Universidad Autónoma de Yucatán. Fue director fundador de la Escuela de Humanidades de la Universidad Modelo. Sus obras poéticas incluyen Elocuencias del Rayo, Textofilia 2015, Extranjeros del Alba, Vaso Roto 2014 y Crónica del Relámpago, del Ayuntamiento de Mérida y la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba 2009. También es coeditor de Arquitectura de las Palabras, Voces Merideñas, Voces Meridanas, Antología Poética de las Méridas Americanas de la Universidad de los Andes en 2008. Sin más, escuchamos al doctor Rubén Reyes Ramírez. Adelante, doctor. Gracias. Muchas gracias a los organizadores, a Fer de la Cruz en particular. Es un placer compartir la presentación con nuestro amigo Carlos Parada, después incluso de haber escuchado su dialéctica e interpretación. Bien, traigo un texto que quiero compartir con este propósito. Señales de un caracol. Veo el azaroso canto de los ensontles entre las esferas. Fer de la Cruz. El mío es apenas un comentario, un racimo de señales de mi lectura que rescato a manera de luciérnagas en el camino para acercarnos a esta obra. Para iniciar sigo una sugerencia de Jorge Luis Borges. Él decía: en el decurso de mis conferencias he observado que se prefiere lo personal a lo general, lo concreto a lo abstracto. Así bien, a Fernando, el Fer de la Cruz de Poemas Espirales, lo conocí personalmente en Mérida a través de su mamá, doña Alicia Herrera Albertos,
Ella y su hermana María Teresa tuvieron la generosidad de brindarme alguna información y poemas inéditos de Ernesto Alberto Tenorio, un poeta yucateco, tío abuelo de Fernando, cuya vida transcurrió en la primera mitad del siglo XX, que abrevó del simbolismo, el modernismo y del estridentismo en México, quien en alusión a su poética decía: yo escribo como paren las mujeres con dolor y esperanza. De ese poeta, yo elaboraba una recopilación de su obra, publicada después por la Universidad Autónoma de Yucatán en la colección La Huella del Viento, hacia 1995. A Fer de la Cruz, aquel joven Fernando, lo hallé después en un reencuentro en la espiral del tiempo y de su palabra, como el autor de Poemas Espirales, poemario ganador del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Mérida 2019. Este libro que comentamos es, según lo caracterizó el laudo del jurado, un conjunto de poemas, entre comillas, alfabetizados, que mediante diversas referencias imbrica una explicación de lo eventual y particular en interpretaciones de actualidad sobre el origen y las pautas del universo. A mi parecer, el texto, pensado desde una mirada cosmocéntrica, configura una tentativa poética de observación y reflexión permeada de las preguntas fundamentales de nuestra presencia de hombres y mujeres en el sitio y el tiempo que habitamos. Desde mi primera lectura, el poemario se me presentó como un arco furtivo de las refracciones móviles de un juego de espejos, de mundo y lenguaje, en contrapunto y convergencias de lo personal, lo humano y lo cósmico. La voz lírica, desde la gravitación de una inquietud contemporánea de nuestro ser, proyecta un arco iris con atisbos e interrogantes en torno al periplo de nuestras formas de estar en el mundo, expresados mediante un viaje al origen y los ciclos de la evolución del universo y de la historia de la humanidad. Así, partiendo de la travesía de un viaje real, el vuelo del pensamiento despega de lo inmediato. Dice: en tanto que este avión deja su cauda rayando las figuras de las nubes con sus turbinas jet enardecidas, inscribo en una página mis trazos que divagan a cientos de kilómetros por hora. Y es el mismo punto de partida de donde surge y se da vuelo a la palabra y al sentimiento del erotismo distante. Es al vuelo, dice, que atrapo este poema, o más bien, él me atrapa, como el saludo de los sobrecargos, como los aleteos de los ángeles, como mi pensamiento que te busca literalmente en las nubes. De las varias perspectivas a través de las que gravitan los poemas, a mi gusto son tres principales las que se alternan en una secuencia ondulante a lo largo del poemario: la del pensamiento y la realidad, la de la creación y el lenguaje, y la del individuo y su vivencia amorosa. El yo lírico parece hallar en lo erótico personal un centro de atracción donde el hombre tiene un lugar propio en el cosmos y recupera su poder creador,
o co-creador. ¿Acaso la conciencia primordial de tal yo es la de su soledad? La misma soledad múltiple de todos los hombres en la inmensidad del espacio-tiempo. Entre los multiversos, dice, navegamos, entre la rigidez de la materia y océanos de miedo con la zozobra, sin la seguridad de que hayan fondos reales que tocar, sin tierra en que enterrarnos, sin nada en que caer vivos. Es entonces la visión de una caída original y concéntrica como imagen en movimiento, en cuyas refracciones se tocan las órbitas de los sucesos históricos, mitológicos y cotidianos, lo que parece enhebrar las secuencias del recorrido con los hilos de la certeza y la duda, del ser y la nada, del aquí y algún afuera, de lo real y lo posible. La pregunta de lo esencial, de aquello que podría sustentarnos y unirnos como puente y sello de identidad y de comunión, se estrella con el vacío. Nada en absoluto nos sostiene. No hay telarañas de titiriteros. No nos sostiene el suelo ni nada subterráneo, ni lluvias descolgadas, ni redes de mirada. Nacimos con los lomos desnudos, como cerros deforestados de alas. Esta percepción de desnudez y orfandad o de extravío inmanente se revela a un tiempo con la angustia del anhelo telúrico y psicológico de la trascendencia que paradójicamente se muestra como un rasgo inmanente a la manera de esa serpiente que se muerde la cola. Dice, así es. Perdón que mis papeles están... Así es que navegamos en redes transoceánicas de miradas humanas que no sostienen nada más que esperanzas vanas como eternas, más que ilusiones ópticas de ilusos. Este hecho congénito, quizá motor primordial de nuestro estar en el mundo, se consigna en una serie de esfuerzos, afanes y espejismos que dan cuenta de la evolución y de la historia humana al modo de una periodización signada apenas con algunos trazos de menciones de ciertos hitos sobresalientes del trayecto. Las siluetas de Prometeo y Sísifo, Ulises y Penélope pudieran traslucirse por momentos en este juego de reflejos, así como las eras mitológicas de los soles mesoamericanos y sus cataclismos cósmicos en la lucha de las deidades del caos y del orden y de la nacencia del hombre. Al fin, sobre una suerte de retorno de la conciencia al sitio del origen del vuelo, que acaso sea solamente un descanso,
el sujeto confiesa una plegaria lírica, que el avión me sostenga, pese a todos los kilómetros de ausencia, que el pensamiento juntos nos sostenga. Así, realidad y pensamiento, mundo y palabra, convergen o desenlazan al final del viaje en ese eterno retorno del que nos habló Eliade, el cual es, en este caso, el sueño o espejismo de un ápice de la espiral que transluce la esperanza de un recomienzo. El poema epígrafe, desde una cúspide provisional de esta escalera de caracol, señala: en cada nuevo giro lo que fue nos aguarda, otra oportunidad para encontrarnos. Y Poemas Espirales es, en efecto, una oportunidad también para encontrar a Fer de la Cruz y su palabra. Gracias. Muchas gracias, doctor. En efecto, estos dos comentarios nos permiten entrever toda la riqueza que se puede encontrar en este libro de poemas, porque una de los elementos en los que ambos comentaristas han dejado claro es que Fer dialoga y combina la poesía con la filosofía, una eterna búsqueda con la cual nos identificamos todos. Entonces, podemos encontrar una gran cantidad de elementos que le llaman directamente al lector. Y en esa tónica de querer conocer más, de querer saber de qué forma nos va a hablar Fernando de la Cruz a cada uno, porque hemos visto que al maestro Carlos, al doctor Rubén, le ha hablado de distinta manera, de qué forma me llamará a mí. Y para saberlo tendría que leer este libro. ¿Y dónde lo puedo encontrar? Para ello, pues tenemos también como parte de esta presentación a Ricardo Sánchez Riancho, licenciado en Literatura Latinoamericana por la Universidad Iberoamericana. Ha publicado textos y traducciones en varias revistas y diarios del interior de la República, Estados Unidos y Portugal. Ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en múltiples emisiones. Entre 2006 y 2016 está a la cabeza de proyectos para Textofilia Ediciones. Ha sido invitado a diversos foros editoriales y curatoriales internacionales en países como España, Argentina, Estados Unidos, Alemania, Turquía, Emiratos Árabes, Brasil, India y México. Formó parte del Consejo Editorial de Letra en Ruta, revista literaria en lengua hispana de Princeton University, New Jersey. De 2009 a 2013 fue codirector del Foro de Edición Contemporánea de la Ciudad de México, con sede en el Museo de Arte Carrillo Gil. Actualmente es cofundador y director general de Textofilia Ediciones, así como conductor de la sección de libros en el noticiero de Pedro Ferriz de Con por Central FM. Por parte de la editorial Libros del Marqués, tenemos al licenciado Ricardo Sánchez Riancho. Hola, Yasmín, muchísimas gracias por la presentación. Gracias por el honor de venir después de las palabras del maestro Carlos, del doctor Rubén Reyes, lo cual también me da un gran placer. Por supuesto, gracias al ayuntamiento. Y muchas gracias, Fer, también por la invitación. No habíamos tenido el gusto de conocernos, solamente había sido por medio de los libros, lo cual es una de las cosas maravillosas de la parte de mi profesión, que conozco gente gracias a los libros. Entonces, de entrada, felicidades. Es el primer momento en el que pueda darte las felicidades de este certamen, de este premio. Y esta ya es la cuarta vez que tenemos el gran honor de formar parte de esta iniciativa por parte de ustedes. Ya es el cuarto premio que hemos podido publicar. De hecho, también tenemos el gran placer de contar con el maestro Rubén Reyes, igual en el sello Libros del Marqués, que es parte de la Casa de Textofilia Ediciones. Y esperemos que sigamos trabajando en conjunto, porque en particular el trabajo con la poesía queda muy delegado. Y el hecho de que haya un premio dedicado por ustedes para apoyar poetas y darles lugar a su obra me parece siempre formidable.
La poesía tiende a ser este género que la gente deja de lado y que le tiene un poco de miedo. Entonces, es fabuloso que hayan actividades, lecturas, que se pueda ver a la gente que está detrás de los libros, ¿no? Que rompamos un poco esta imagen de la Torre de Marfil y nos bajemos para platicar con todos y que verdaderamente se puedan acercar y lo puedan leer. Que después de las maravillosas interpretaciones tanto del doctor Rubén como del maestro Carlos, podemos tener ya una perspectiva de qué va el libro. Es un libro que en efecto tiene una dimensión metafísica de alguna forma y que se agradece porque le da una dimensión distinta al poemario. Hay una conciencia gráfica que es muy interesante. Miren, por aquí les voy a enseñar algo que sé que por allá apenas va llegando. Y que se pueda apreciar, y lo muestro porque el diálogo con la página es siempre importante, la forma en la que se juega con los espacios, la forma con la que se crea, por ejemplo, ahorita que mencionaban la noción de la espiral, la relación con el mundo maya, todo está también en las páginas de manera plástica, lo cual le da otra variedad, otra riqueza, y creo que también otro interés para que cualquier lector lo pueda tomar y pueda encontrar un libro que le va a hablar no solamente desde el punto de vista semántico, sino desde el punto de vista gráfico. El juego de las palabras tiene que ver con eso. La poesía es música y de cierta manera la partitura que tú nos has proporcionado permite que cualquiera se acerque y juegue con ellas. Por parte de la editorial, por supuesto, querían que comentara, es el primer año que tenemos como un poco más de libertad y estoy muy emocionado. Muchas gracias por eso, Yasmín, y por toda la gente que está por allá con el premio, para poder darle una mayor exposición al libro, que creo que es algo que nos había hecho falta y que estábamos un poco atados de manos. A partir de este año, el libro va a estar circulando en librerías a nivel nacional, en las principales cadenas, no les digo cuáles para no hacer anuncios, pero en las principales van a encontrarlo. Va a estar por medio de portales de internet, este sí tengo que decirlo porque es de acceso para todos, Amazon, Mercado Libre, que son plataformas sumamente sencillas y cualquiera puede encontrar. En la parte del poemario tenemos que platicarlo porque necesitamos el permiso de Fernando, pero nosotros encantados para que llegue todavía a más lugares y más espacios especializados en la Ciudad de México, en poesía también van a tener el libro. Y por supuesto, si ustedes lo permiten y Fernando se quiere sumar, y posteriormente también Carlos y Fernando, que nos encantaría, Carlos y Rubén, discúlpenme, tener más actividades, más charlas. La editorial es una plataforma y está creada para alcanzar lectores. Entonces, Fer, yo te invito a que lo utilices como tu casa, como tu sello, que te sientas con la confianza de acercarte con nosotros para poder encontrar otras miradas, otras lecturas, otros comentarios e incluso a lo mejor hasta un poco más de inspiración para seguir escribiendo y encontrar otros caminos, ¿no? Que la exploración tiene mucho que ver con el contacto con los lectores. Hasta que el libro no llega a las manos del lector, no terminamos con este trabajo. Y creo que ahorita estás entrando quizá en la parte más bonita, si me atrevo a decirlo con tanto poeta presente, que por supuesto que la creación y la escritura es maravillosa, pero la parte en la cual uno puede conectar con la gente y la parte en la que verdaderamente les puede dejar algo y que puedes también ayudarlos a cambiar la perspectiva que tienen, ¿no? Del mundo de la poesía, que no todo tiene que ser muy solemne, sino que también la poesía les habla de el modo en el que viven, del universo donde están parados, que se conecten con su día a día. El hecho de que tenga una dimensión más metafísica el libro me parece un gran acierto y es una maravilla, pero también es bueno que lo aterricemos en el día a día, ¿no? En lo que la gente va a encontrar como algo más familiar y más cercano, porque a partir de esa calidez y de sentir en un libro un hogar, un amigo, puede descubrir puertas que se abren y que nos llevan a escenarios increíbles, ¿no? Sin caer en clichés, porque es la realidad. Un libro muestra muchas perspectivas, conecta con nuestra dimensión humana, pero se abre hacia el resto del mundo. Así que, de nuevo, muchas felicidades, Fer. En verdad, esperemos que sea el primero de muchos más éxitos con tu escritura. Aprovecho para mandarles un saludo a todos allá en Mérida. Yasmín, gracias por la invitación. A Edith, que no está ahorita aquí con nosotros, pero yo sé que nos está escuchando seguramente y yo sé que ha trabajado muchísimo para salir adelante con este proyecto. Carlos y Rubén, que también es un gran honor por fin conocerte y poder platicar contigo, aunque sea a distancia en esta pandemia, porque también esta es tu casa y nos encanta que aquí sí lo sea. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias. Y pues para cerrar con broche de oro, ahora sí, después de escuchar los comentarios de que nos ha dejado este libro de poemas, permitamos que estos hablen a través del autor y para ello quiero presentar a Fernando de la Cruz, el autor de este libro de poemas y bueno,
Fer de la Cruz es un poeta yucateco nacido en Monterrey, Nuevo León, en 1971. Es maestro en español por Ohio University y estudiante de doctorado en la Universidad de California, Irvine, donde actualmente radica. Es miembro de los colectivos Atorrantes Escritores México y Poetas Sin Fronteras. Es autor de más de 20 títulos de poesía lírica, satírica, para niños y de traducción literaria. Entre sus libros publicados en 2020 están Covidario, 2020, Necesidades, Sabotaje a la Che, Bestiario hiperreal o imaginario, y su novela para niñas y niños, Cómo aprendí a volar. Ha recibido algunos premios como el Estatal de Literatura para Niños Elvia Rodríguez 2015 y el Internacional de Poesía Ciudad de Mérida 2019 con este libro que hoy presentamos. Sin más, dejamos los micrófonos abiertos para Fer de la Cruz y que nos pueda compartir algunos de los poemas que se encuentran en este su libro premiado el día de hoy. Muchísimas gracias, Yasmín. Fíjate que el día de la premiación fue, me parece, el día 6 de enero de 2020, hace poquito más de un año. Tuve la oportunidad de leer un discurso de aceptación que es basado en el amor y la esperanza. Pero en ese discurso inicié y terminé con una acción de gracias. Ese premio, como tú mencionaste, Yasmín, se lo dediqué a 3 escritores, poetas muy importantes para Yucatán, para las letras en general, y también muy importantes para mí, que son Ana Patricia Martínez Cuchín, Isaac Carrillo Can y Raúl Renán, que en paz descansen. Pero quiero hacerte una puntualización, Yasmín, porque resulta que Raúl Renán también es maya. Su mamá biológica era maya y maya hablante. Y de ahí podemos suponer que la lengua materna de Raúl era la maya. Aunque él nació güerito, era un niño güerito, maya hablante, que andaba descalcito por el barrio de San Sebastián en Mérida. Y eso es algo lindísimo. Bueno, ese dato me llegó a través de Huachibates, el yerno de Raúl Renán. Y bueno, en efecto, lo que mencionó Carlos de la esperanza es un concepto importantísimo en el libro, tan importante que lo quise remarcar de esa manera y utilicé esperanza como seudónimo para entrar a este concurso. Seudónimo Esperanza. Entonces, el libro comienza con la palabra nada y termina con la palabra nada en el poema, digamos, del lado izquierdo, en un poema que tiene su espejo. Está el poema Omega y el poema Alfa, pero en cursivas, como si fuera un universo paralelo o un recomienzo, y allí es en donde termina con Nadia. Voy a leer el primer poema. Son 2 los epígrafes del libro. Una red de mirada mantiene unido al mundo, no lo deja caerse, de Roberto Juarros, poesía vertical. Roberto Juarros, bueno, en México decimos Roberto Juarros, en Argentina lo llaman Roberto Juarros, pero no importa. Escribió 12 o 13 libros, poemarios, titulados Poesía Vertical, y luego la segunda Poesía Vertical, tercera Poesía Vertical. Esta cita es de su primera Poesía Vertical, o su Poesía Vertical, de 1958, si mal no recuerdo. Y también tiene otro epígrafe de Stephen Hawking, de su hermosísimo libro A Brief History of Time, una historia del tiempo, me parece. Al caer hacia su par inadvertido, desarrolla un impulso en espiral como el agua al vaciarse una bañera. Y lo puse como si fuera, como si hubiera sido escrito en versos. Es una pepita de oro de poesía que encontré en la prosa de Stephen Hawking. Poema Alfa.
Nada en absoluto nos sostiene, no hay telarañas de titiritero, ni certezas de aceros medievales, ni pilares de mitril, ni cánones de sílice o grafeno. No nos sostiene el suelo, ni nada subterráneo, ni lluvias descolgadas, ni redes de mirada. Nacimos con los lomos desnudos como cerros deforestados de alas, con pies libres de suelas, como espigas de un golpe prenatal desenraizadas. Vagamos por el cosmos, por la vida oscilante entre lluvias y sequías, en caída directa, en espirales, solo acaso visibles, a la intuición grabada en los genomas, pues no dejamos cauda en este vuelo de 7.4 mil millones de viajeros. Esa era la población mundial estimada en 2016, que fue cuando yo escribí este poemario. Fue producto de un arranque que surgió a partir de la lectura que hice de Stephen Hawking, de A Brief History of Time, y fue uno de 3 libros triates. Al mismo tiempo escribí Osario y mi traducción al español de El cementerio marino de Paul Valéry, los cuales fueron publicados por Avestruz Ediciones y editoriales muy pequeñas, de muy poca circulación, Pequeña Flor de Loto, editorial, en 2019. Pero Poemas Espirales, es el más extenso. Está siendo publicado por una editorial que tiene alcance nacional y pues a través de Amazon y de la red de redes, potencialmente a los multiversos espirales. Y en efecto, es un diálogo con lo metafísico y con lo físico. Porque en el sentido metafísico se habla de los conceptos trascendentales, que desde el sospechosismo se ha pensado que no existen, la negación de ellos, porque, por ejemplo, hablar de una verdad absoluta o de una voluntad o una naturaleza humana única y universal es lo que históricamente han legitimado, por ejemplo, las monarquías, que no siempre han sido muy amables con la población y las poblaciones del mundo, pero al negarlo, bueno, negar o afirmar que existen estos conceptos universales, trascendentales, termina siendo una cuestión de fe. El primer poema, en efecto, lo niega. Nada, no hay nada. Y después empiezan los cuestionamientos. Voy a leer el poema Beta. Quizá solo una cosa nos sostenga, como la tilde humilde que eleva nuestros golpes silábicos de aliento, aunque nos olvidemos de trazarla, como el hilo de cáñamo, hecho polvo, hecho nada, que sostuvo una vez cuentas talladas para los brazaletes y collares que hoy hallan los arqueólogos, desperdigadas, pero aún cercanas, adormecidas en su mismo lodo. Quizá los poros por los que sudamos sean la evidencia de que alguna vez algún hilo invisible, alguna malla cósmica, algún tejido arcano moldeó nuestro contorno y nos entrelazó como manada. Quizá los ojos por los que lloramos sean la evidencia de que en un entonces una malla de ecos, una red de mirada no nos dejó caernos, nos sostuvo, quizá, pero tal vez nunca hubo nada. Me voy a saltar varios poemas, quiero llegar al poema Delta, y aquí le quiero pedir a Carlos que por favor nos muestre las páginas del poema Delta que termina en unas espirales. Y no, ya nada existe que nos mantenga firmes verticales, excepto quizá el eje del remolino por el que avanzamos hacia atrás, hacia arriba,
se afirma que hacia afuera. Y habrá que ver si incluso nuestro eje no danza en espiral con algún otro y se anuda con él copula, se arremolinan juntos, se ensortijan para luego embarrarse en el lodo del vacío. Nada, sino algún eje aguzanado, nos mantendría en el cauce si existiera, con intenciones perpendiculares entre agujeros negros y singularidades, tentaciones también aguzanadas. Aquí hay unos puntos suspensivos que mantienen las proporciones del pi. Y los dos versos finales que forman el dibujo de dos espirales. Espera, Fer, que estoy buscando el documento, ¿ok? No, perdón, Ricardo lo está mostrando. Ah, perdón. Y al Sí, me imaginé que era conmigo, no pasa nada. Perdón. Y a pesar de aquel eje, el otro verso, tal vez algunas que otras libertades. Bueno, que sí, afirmar que tenemos libertades o negarlo. Y quiero cerrar las lecturas con cuestionamientos. Vamos a notar que empiezan los poemas, la tercera parte del libro son reflexiones impersonales, pero después entran las anécdotas personales, las vivencias, ya entra ese yo y llega a un giro amoroso para regresar otra vez a las reflexiones con la propuesta de que quizá sea el amor incondicional o el amor en cualquiera de sus formas, la esperanza, lo que nos sostenga, sin afirmar nada, nos quedamos con la duda. Aquí comienzan las preguntas en el poema Eta. ¿Con qué ojos veríamos nuestro vórtice en su danzante verticalidad? ¿Con ojos de fantasmas? ¿O de entidades transdimensionales? ¿O de niño extasiado hasta el asombro? ¿Con ojos patriarcales como creador del software primigenio? ¿Con ojos de titanes o dioses mitológicos enfermos de arrogancia? ¿Con ojos de vidente sereno ante el desastre? ¿Con ojos de cosmólogo de pestañas aladas? ¿Con ojos de sensontle enfocados en su canto? ¿Con ojos de luciérnaga cegada de sí misma? ¿Con ojos como virus que al parpadear invaden? ¿Con ojos de tormenta que en pestañeos devastan? ¿Con ojos espigados que se dejan llevar por cualquier soplo? ¿O con ojos de agua que discurre y pase lo que pase jamás desaparece, se hiela o vaporiza, se transforma? ¿O con mis propios ojos brillantes ante la magnificencia de todo el infinito al alcance de la mano, sobre un cristal que cabe en la yema del meñique, bajo la lente claro, con estos propios ojos que son polvo de estrellas, que veo bajo la lente con estos propios ojos infinitos y que tarde o temprano se comerán los párpados? Nip Olal. Gracias. Gracias a ti, Fer. Gracias también al maestro Carlos Parada, al doctor Rubén Reyes, al licenciado Ricardo Sánchez. Y bueno, les queremos recordar que esta es la presentación del libro ganador Poemas Espirales del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Mérida 2019. Entre las Méridas de España, Venezuela y México, coeditado por Libros del Marqués y el Ayuntamiento de Mérida. Es una presentación en la que pudimos conocer todo lo profundo, todo lo versátil que pueden ser las letras de Fernando de la Cruz. Hemos escuchado también cuáles serán los canales de difusión de este libro de poemas. Esperamos que haya sido una invitación y una provocación para acercarnos a la literatura en general, pero sobre todo a la poesía, que si bien Fer en su discurso de aceptación de este premio explica que él es más cauteloso,
al hablar de poesía como la salvadora de todos los problemas sociales que existen, pero sin embargo le da el beneficio de la duda y la pone ahí como la capacidad de poder llegar a nuestra emocionalidad, a nuestra sentimentalidad para poder proveer este elemento que él pone también como sospecha. Quizá sea el amor lo que nos sostiene. Pues buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas, a todos. Gracias por habernos escuchado, por habernos visto. Hola, Dios Botic.